Elena Salvatierra no encontró a su marido con otra mujer en un hotel. Lo encontró en su propio dormitorio, a las 8:17 de la noche, mientras abajo la familia esperaba su cena. La amante llevaba puesto su batín de seda color crema, el que tenía bordadas sus iniciales, ESES, en la manga izquierda. Y lo peor no fue verla allí. Lo peor fue la maleta beige abierta junto al armario, con 3 vestidos de Lucía Robles colgados entre la ropa de Elena, como si alguien ya hubiera decidido quién iba a dormir en esa habitación. Javier salió del baño con la camisa mal abrochada. Durante un segundo pareció un hombre sorprendido. Después dijo la frase que terminó de romperlo todo. ¿Por qué has vuelto tan pronto? No preguntó si ella estaba bien. No dijo su nombre con vergüenza. Solo habló como quien ve descubierto un plan antes de tiempo. Si usted estuviera en el lugar de Elena, frente a una mujer usando algo tan íntimo suyo, dentro de su propia casa, gritaría. ¿Se marcharía o esperaría a descubrir quién había preparado aquello? Suscríbase al canal y escriba en los comentarios qué habría hecho, porque aquella noche Elena no acababa de encontrar una infidelidad. Acababa de encontrar una sustitución. Lucía apretó el cinturón del batín. Tenía el cabello húmedo, los labios recién pintados y una seguridad que no nacía del amor, sino de una promesa. Miró a Javier antes de mirar a Elena, como si necesitara permiso para sentirse dueña. Elena no se movió. Recorrió la habitación con los ojos. La copa de vino sobre la mesilla, el perfume de Lucía junto a su retrato de boda, una tarjeta magnética sobre la cómoda, y en el suelo, junto al vestidor, una caja pequeña con zapatos nuevos que no eran de ella. Aquello no era un descuido, era una ocupación silenciosa. Javier dio un paso hacia ella y bajó la voz. Elena, no hagas esto ahora. Mi madre está abajo. La cena empieza en unos minutos. Ella lo miró despacio. En otro tiempo, esa voz habría bastado para hacerla callar. Esa noche, no. Luego miró a Lucía. Puedes quedarte con el hombre, dijo Elena, sin levantar la voz. Pero antes de salir de mi casa, quítate mi batín. Javier palideció al oír mi casa. Y Elena, por primera vez en años, entendió que esa palabra le daba miedo. Lucía tardó unos segundos en obedecer, no por pudor sino por orgullo. Desató el cinturón del batín con dedos torpes. Lo sostuvo contra el pecho un instante y miró a Javier esperando que él la defendiera. Pero Javier no dijo nada. Solo apartó la vista hacia la puerta, como si el verdadero peligro no estuviera en la traición, sino en que alguien más pudiera oírla. Elena extendió la mano. En la mano, dijo. Lucía tragó saliva. Se quitó el batín y se lo entregó. Debajo llevaba un vestido negro, demasiado preparado para una visita casual. Elena dobló la seda despacio, sin mirarla más. Aquella calma hizo más daño que un grito, porque dejaba a todos sin una excusa para llamarla histérica. Javier cerró la puerta del dormitorio y bajó la voz. Vamos a hablar mañana. Ahora no puedes bajar así. Elena abrió el cajón de la cómoda. Sacó su pasaporte. Una carpeta fina con documentos personales y una pequeña caja de madera donde guardaba cartas de su padre. Luego tomó una maleta gris del vestidor. No voy a bajar así, respondió. Voy a salir así. Javier dio un paso brusco hacia ella. Mi madre está abajo. Hay invitados. No conviertas esto en una vergüenza. Elena lo miró por primera vez con algo parecido al cansancio. La vergüenza ya estaba en esta habitación antes de que yo abriera la puerta. Él intentó sujetarle el brazo, no con fuerza violenta, sino con esa autoridad fría de quien todavía cree tener derecho a detener a una esposa. Elena bajó la mirada hasta los dedos de él sobre su piel. Suelta. Javier soltó, no por respeto, por sorpresa. Cuando Elena apareció en lo alto de la escalera, el comedor se fue quedando en silencio poco a poco. La mesa estaba servida para 10 personas. Había copas de Rioja, pan cortado, una fuente de merluza al horno y velas encendidas
como si la elegancia pudiera tapar cualquier suciedad. Doña Mercedes levantó la vista desde la cabecera. Primero miró la maleta, luego el batín doblado sobre el brazo de Elena. Después vio a Lucía detrás de Javier, ya vestida, pero con el pelo aún húmedo. «Elena», dijo con una sonrisa muy fina, «¿qué necesidad hay de bajar con ese teatro?». Nadie preguntó qué había pasado. Nadie preguntó si estaba bien. Elena descendió 3 escalones antes de responder. «Encontré a Lucía en mi dormitorio, usando mi batín. Un tío de Javier dejó el tenedor sobre el plato. La prima más joven bajó el móvil lentamente. Carmen, la ama de llaves, permaneció junto al aparador, pálida y quieta. Mercedes no miró a Lucía. Miró a su hijo, y en ese gesto Elena vio algo peor que sorpresa, cálculo. «Los matrimonios pasan por momentos difíciles», dijo Mercedes. «Una mujer con educación no destruye una familia delante de los invitados». Elena sintió que algo antiguo se rompía dentro de ella. No era solo el amor, era la necesidad de ser aceptada por esa mesa. Entonces dejó su alianza sobre la bandeja de plata del recibidor. El pequeño sonido metálico pareció atravesar toda la sala. Javier palideció. «No hagas eso». Elena acomodó el batín sobre la maleta. «Ya lo hice». Mercedes se puso de pie, más rígida que ofendida. «No olvides que esta casa lleva el nombre de mi hijo». Elena la miró con una calma que hizo callar incluso a Lucía. «¿Estás segura, Mercedes?» En ese momento, el móvil de Elena vibró dentro del bolso. Era un mensaje de don Álvaro Rivas. «No firmes nada esta noche. La escritura de la moraleja y la autorización de Javier se revisan mañana a las 9:00. Javier alcanzó a leer solo una parte. Pero fue suficiente. Su rostro cambió antes de que pudiera esconderlo. Elena no volvió la vista atrás cuando salió de la casa. El coche avanzó por las calles silenciosas de La Moraleja, dejando atrás los ventanales iluminados, la mesa servida, y a Javier detenido en la puerta como un hombre que acababa de perder algo, aunque todavía no sabía exactamente qué. Durante el trayecto hasta Madrid, Elena sostuvo el batín sobre las rodillas. No lo apretaba con rabia. Lo sujetaba como quien carga una prueba que todavía duele tocar. A cada semáforo, el móvil vibraba dentro del bolso. Javier llamó 3 veces. Mercedes envió un mensaje breve. «No empeores las cosas». Lucía no escribió nada. Tal vez aún creía que el silencio era una victoria. El piso de su padre, cerca del paseo de Recoletos, olía a madera cerrada y libros antiguos. El portero la reconoció enseguida y no hizo preguntas. Solo le entregó la llave de reserva con una discreción que casi la quebró. A veces, pensó Elena, una persona desconocida podía ofrecer más dignidad que toda una familia sentada a una mesa de plata. Dejó la maleta junto al sofá, puso el batín sobre una butaca y abrió la caja de madera que había sacado del dormitorio. Dentro estaban las cartas de don Rafael Salvatierra, su padre. Una de ellas, escrita con su letra firme, decía: «Una casa no debe encerrar a una mujer. Debe proteger su nombre». Elena leyó esa frase 3 veces. Antes le había parecido una precaución exagerada de un hombre desconfiado. Aquella noche sonó como una advertencia que había llegado tarde. Recordó entonces pequeñas escenas que durante años había preferido no mirar de frente. Javier presentando la villa como nuestra casa familiar ante inversores Mercedes. Ocupando la cabecera de una mesa que no era suya. Lucía apareciendo en eventos de empresa con demasiada familiaridad, siempre cerca de Javier, siempre con esa sonrisa de quien espera un lugar prometido. También recordó el documento que Javier le había puesto delante, una semana antes. «Es solo una autorización para agilizar mantenimiento», le dijo. Mercedes estaba presente y añadió que en una familia seria las cosas importantes debían pasar por manos firmes. Elena no firmó aquella noche porque estaba cansada. Ahora entendía que el cansancio la había salvado. A las 9 en punto de la mañana, don Álvaro Rivas llamó al timbre. Llegó con una carpeta azul oscuro.
gafas finas y la seriedad de quien no venía a consolar, sino a ordenar la verdad. Antes de hablar de Javier, dijo, dejando los papeles sobre la mesa, necesito que recuerdes una cosa. La villa de la Moraleja no pertenece a la familia Montes. Nunca perteneció. Elena no respondió. Miró su nombre completo en la escritura, Elena Salvatierra. Álvaro continuó. La propiedad, valorada en 4,8 millones de euros, estaba dentro del fondo Salvatierra desde antes del matrimonio. Javier solo tenía una autorización limitada para gestionar proveedores, eventos y mantenimiento, nada más. Luego el abogado sacó otro documento. Era el borrador de la autorización que Javier quería que ella firmara. Si esto se firmaba, dijo Álvaro, podía usar la villa como respaldo reputacional en operaciones como Costa Serena, el proyecto de Málaga de 18 millones de euros. Elena sintió frío en las manos. Ya no veía solo a Lucía con su batín. Veía una mesa, una firma, una casa y 3 personas esperando que ella no leyera la letra pequeña. Entonces Álvaro bajó la voz. Hay algo más. Ayer por la tarde Javier pidió una copia nueva de los códigos de acceso del dormitorio principal. Elena miró el batín sobre la butaca. Por primera vez, la seda le pareció menos una humillación que una señal. En la villa de la Moraleja aquella misma mañana, Lucía Robles intentó entrar en el dormitorio principal con una seguridad que no le pertenecía. Llevaba el bolso colgado del hombro, unas gafas oscuras en la cabeza y 2 bolsas de una boutique de la calle Serrano. Al llegar al pasillo, pasó la tarjeta magnética por el lector. La luz roja parpadeó una vez, luego otra, acceso denegado. Lucía frunció los labios y volvió a intentarlo. Nada. La puerta permaneció cerrada, limpia, silenciosa. Como si por primera vez la casa hubiera decidido recordar quién era su dueña. Carmen Ruiz apareció al fondo del pasillo con un cesto de ropa blanca. No dijo nada al principio. Solo se detuvo a una distancia prudente. «Abra la puerta», ordenó Lucía, sin mirarla del todo. Carmen sostuvo el cesto con ambas manos. «No puedo, señorita. La habitación principal solo se abre por orden de la señora Elena». La frase cayó con una sencillez incómoda. Lucía giró el rostro, herida no por la negativa, sino por el tratamiento. En aquella casa todavía no era nadie. Bajó al salón buscando a Javier. Lo encontró junto a la mesa del desayuno, despeinado, con el móvil en la mano y una taza de café intacta. Doña Mercedes estaba sentada frente a él, impecable, revisando mensajes con una calma demasiado dura para ser preocupación. «Me prometiste que esto estaba resuelto», dijo Lucía. Javier no levantó la voz. Eso lo hacía parecer más débil. «No es el momento», Lucía soltó una risa breve. «Anoche sí era el momento de meterme en su habitación. Hoy no es el momento de defenderme». Mercedes dejó el móvil sobre la mesa con un gesto seco. «Basta. Los escándalos son útiles solo cuando se controlan». Javier la miró de inmediato, Lucía también. Por primera vez, la frase no sonó como una opinión, sino como una confesión descuidada. Mercedes comprendió tarde que había hablado de más. Aún así, no retrocedió. Se puso de pie, rodeó la mesa y habló en voz baja, como si la casa entera pudiera escucharla. «Tu error, Javier, no fue tener una amante. Tu error fue permitir que Elena encontrara la escena antes de firmar». El silencio se hizo pesado. Lucía dejó de respirar por un segundo. Javier cerró los ojos. Ya no había forma elegante de vestir aquella verdad. Mercedes siguió, más fría. Una esposa humillada puede irse por orgullo. Una esposa con abogado vuelve con documentos. En el apartamento de Recoletos, Elena escuchaba a don Álvaro revisar llamadas, correos y permisos antiguos. Pero su atención se quebró cuando el teléfono sonó con un número privado. Era Carmen. Hablaba bajo, casi sin aire. «Señora Elena, perdóneme. Yo escuché algo hace días». Elena se apartó hacia la ventana. «Dígame». Carmen contó que 10 días antes había visto a Javier y a Mercedes entrar en la biblioteca con una carpeta azul. La puerta quedó mal cerrada.
Oyó palabras sueltas, autorización amplia, transición de la casa, no dejar que Elena lea sola. Luego Mercedes dijo una frase que Carmen no había podido olvidar. Si se siente reemplazada, se irá antes de preguntar. Elena apoyó una mano en el cristal frío. La traición dejó de ser una escena íntima y empezó a parecer una maniobra. ¿Hay cámaras en ese pasillo?, preguntó. Sí, señora. En la entrada de la biblioteca y junto al dormitorio principal. No sé si guardan sonido, pero sí imagen. Antes de colgar, Carmen añadió algo más. Aquella mañana, Lucía había intentado entrar al dormitorio otra vez con una tarjeta nueva. Elena miró a Álvaro. No necesitó explicarlo todo. Él ya había entendido. Entonces llegó otro mensaje, un enlace. Una página de Rumores de Madrid acababa de publicar una nota sobre una esposa de La Moraleja que habría abandonado su casa por un ataque de celos, poniendo en riesgo un proyecto inmobiliario de 18 millones de euros. Elena leyó la frase 2 veces. Ya no querían solo ocupar su habitación. Querían ocupar también la versión pública de su historia. Elena no contestó de inmediato al enlace de la página de Rumor. Dejó el móvil boca abajo sobre la mesa y miró por la ventana del piso de Recoletos. Madrid seguía funcionando con una normalidad casi ofensiva. Taxis en la glorieta, gente con bolsas de pan, una mujer cruzando deprisa con un paraguas cerrado bajo el brazo. Nadie allá abajo sabía que, en un salón silencioso, alguien intentaba convertir a una esposa traicionada en una mujer inestable. Don Álvaro leyó la nota desde su propio teléfono. No nombraba a Elena con todas las letras, pero dejaba demasiadas pistas. La Moraleja, empresario inmobiliario, proyecto en Málaga, esposa celosa. Bastaba para que la gente adecuada entendiera de quién hablaban. «Quieren que parezcas emocionalmente incapaz», dijo él. Elena respiró despacio. La rabia le subió al pecho, pero no la dejó salir por la boca. «Si respondo como una herida, ganan ellos». Álvaro asintió. Luego abrió su portátil y empezó a trabajar sin dramatismo. Primero redactó una notificación al administrador de la finca para suspender cualquier cambio de códigos sin autorización directa de Elena. Después preparó un correo al banco que gestionaba las cuentas del Fondo Salvatierra. Todas las operaciones relacionadas con la villa quedarían bajo validación expresa de la titular. Elena firmó con la mano firme, aunque por dentro cada firma le recordaba algo que había permitido durante años. Javier administrando proveedores. Mercedes decidiendo menús y habitaciones. Invitados felicitando a su marido por una casa que no era suya. Ella sonriendo al lado, confundiendo discreción con amor. A media mañana, Javier llamó. Elena dejó sonar 2 veces antes de contestar en manos libres. Álvaro permaneció sentado frente a ella, sin intervenir. «Elena, ¿has visto lo que están publicando?», dijo Javier, con una preocupación cuidadosamente medida. «No alimentes esto. Si hablas ahora, parecerá que realmente perdiste el control». Ella miró el batín doblado sobre la butaca. «No tienes miedo de que pierda el control, Javier. Tienes miedo de que diga la verdad». Hubo un silencio corto. Luego él cambió de tono. «Estoy intentando protegernos. Anoche protegiste una cena. Esta mañana proteges un negocio. No me confundas con tus prioridades». Elena colgó antes de que él pudiera responder. No fue un gesto violento. Fue una puerta cerrada. Por la tarde, Carmen llegó al portal sin uniforme, con un abrigo gris y el pelo recogido de cualquier manera. Traía una bolsa de tela, como si llevara ropa para arreglar. Elena bajó a recibirla. La mujer miró 2 veces hacia la calle antes de hablar. «Señora, no podía mandarlo por teléfono». En el piso, Carmen sacó de la bolsa un USB pequeño envuelto en un pañuelo blanco. Sus manos temblaban. Las imágenes del pasillo. Le pedí una copia al técnico diciendo que era para revisar un fallo de seguridad. Álvaro conectó el USB al portátil. La pantalla mostró primero la entrada de Lucía al dormitorio principal usando una tarjeta que Javier le entregó minutos antes.
Luego apareció Mercedes en el pasillo, detenida frente a la puerta entreabierta. Miró dentro. Esperó un segundo y siguió caminando. Elena no lloró, se quedó muy quieta. Después apareció otra grabación, 3 días anterior. Javier y Mercedes entraban en la biblioteca con una carpeta azul. No había sonido, pero la imagen bastaba para confirmar el relato de Carmen. Al final, una última secuencia mostró a Lucía intentando abrir de nuevo el dormitorio esa misma mañana, con una tarjeta nueva. Álvaro cerró el vídeo y abrió otro archivo. Era una presentación de Costa Serena. En la tercera diapositiva aparecía la villa iluminada de noche bajo el texto: Residencia Montes, símbolo de estabilidad patrimonial. Elena leyó la frase sin parpadear. Entonces entendió que la mentira no vivía solo en su matrimonio. También estaba impresa, enviada, compartida y presentada ante inversores. Álvaro guardó silencio unos segundos antes de hablar. Ahora ya no tenemos solo una infidelidad. Tenemos una estrategia. Elena miró el USB sobre la mesa. Luego el batín, luego su nombre completo en los documentos. Entonces no voy a responder en la página de rumores, dijo. Voy a responder donde más les duela, con pruebas. Esa noche, antes de apagar la luz, recibió un mensaje de Mercedes. Mañana ven a cenar, sin abogados. Hay cosas que conviene arreglar en familia. Elena leyó el mensaje 2 veces. Después miró a Álvaro y escribió solo una respuesta. Iré, pero no iré, sola. A las 9 en punto de la noche, la villa de La Moraleja volvió a encender todas sus luces. Desde fuera, parecía la misma casa impecable de siempre, cipreses recortados, grava blanca en la entrada, ventanales altos y un comedor preparado con una elegancia casi antigua. Dentro, sin embargo, nada estaba en paz. Doña Mercedes había ordenado poner la vajilla de porcelana, copas de cristal fino y 2 botellas de Rioja sobre la mesa. Quería que todo pareciera una cena familiar, aunque había invitado también a Eduardo Herrera, el socio principal del proyecto Costa Serena. La presencia no era casual. Javier necesitaba que Elena pareciera razonable delante de él, o mejor aún, débil y agotada. Lucía llegó antes de tiempo. Vestía un traje verde oscuro, sobrio, pero demasiado calculado para alguien que supuestamente no debía estar allí. Mercedes la recibió con una frialdad práctica. No la besó. Solo le dijo que se sentara lejos de la cabecera. Lucía entendió el mensaje y apretó la mandíbula. Anoche servía para ocupar una habitación, murmuró. Hoy ni siquiera sirvo para sentarme cerca. Mercedes no respondió. Estaba mirando el reloj. Javier apareció con una carpeta de cuero bajo el brazo. Había ensayado durante la tarde una versión limpia de los hechos. Una crisis matrimonial, una esposa herida, una familia intentando protegerse del ruido exterior. En aquella carpeta llevaba un acuerdo de confidencialidad y una propuesta para mantener su autorización sobre la villa durante los próximos 90 días. No lo llamaba control, lo llamaba estabilidad. A las 9:04, Carmen abrió la puerta principal. Elena entró con un traje blanco marfil, el pelo recogido bajo y un bolso estructurado en la mano. No llevaba alianza. A su lado iba don Álvaro Rivas, con una carpeta azul oscuro y el gesto sereno de quien no necesita levantar la voz para cambiar. Una sala. Mercedes se levantó de inmediato. Elena, dijimos que esto se arreglaría en familia. Elena dejó el bolso sobre el aparador, justo donde la noche anterior había dejado el anillo. Cuando la familia usa papeles para quitarme derechos, deja de ser solo familia. Eduardo Herrera observó la escena con una atención. Era un hombre de 60 años, discreto, acostumbrado a medir riesgos antes que emociones. Saludó a Elena con cortesía y a don Álvaro con un gesto breve. Javier sonrió demasiado tarde. Álvaro no tenía por qué venir, dijo. El abogado respondió, con calma. Vengo porque la señora Salvatierra ha sido citada en su propia casa para hablar de documentos que afectan a su patrimonio. La frase cayó con un peso limpio. Lucía miró a Javier.
Mercedes cerró la boca. Pasaron al comedor. Javier intentó colocar a Elena a su lado, como había hecho durante años, pero ella eligió una silla frente a él. Ese pequeño gesto cambió la geometría de la mesa. Ya no era la esposa decorativa al lado del marido. Era la propietaria mirando al administrador. Javier abrió su carpeta. Quiero evitar que una situación privada dañe lo que hemos construido. Costa Serena no puede verse arrastrado por un malentendido personal. Elena apoyó las manos sobre la mesa. Malentendido personal es como llamas a poner a otra mujer en mi dormitorio. Eduardo bajó la mirada hacia su copa incómodo. Mercedes intervino con voz suave. Elena, nadie niega tu dolor. Pero hay inversiones, empleados, compromisos. Una reacción desmedida puede costar mucho dinero. Elena la miró sin odio. Curioso. Cuando la reacción desmedida fue meter a Lucía en mi cuarto, nadie habló de empleados. Javier respiró hondo y empujó un documento hacia ella. Solo pedimos discreción durante 90 días. Yo mantendría la gestión de la villa hasta que todo se calme. Don Álvaro no dejó que Elena tocara el papel. Colocó encima una copia de la escritura. Antes de hablar de gestión, conviene corregir un punto. La villa de La Moraleja no forma parte del patrimonio de Javier Montes. Eduardo levantó la vista. Elena giró lentamente hacia él. Antes de continuar con Costa Serena, señor Herrera, debe saber que la casa donde está sentado nunca fue de Javier. La sala quedó inmóvil. Incluso Lucía dejó de jugar con el borde de la servilleta. Álvaro abrió otra página. Era una diapositiva impresa de la presentación comercial de Costa Serena. En ella aparecía la villa iluminada bajo el texto: Residencia Montes, símbolo de estabilidad patrimonial. Eduardo tomó el papel. No dijo nada al principio. Solo miró a Javier con una decepción fría, profesional. Javier intentó sonreír. Es una forma de presentar el entorno familiar. Álvaro contestó: presentar como propio un inmueble de 4,8 millones de euros perteneciente al Fondo Salvatierra no es estilo comercial. Es un riesgo jurídico. Mercedes dejó la copa sobre la mesa con demasiada fuerza. Y entonces, el móvil de Eduardo vibró, leyó la pantalla, frunció el ceño y se levantó despacio. Javier, dijo, creo que antes de hablar de Málaga, vamos a tener que hablar de La Moraleja. Eduardo no volvió a sentarse. Permaneció junto a la silla, con la diapositiva impresa en la mano, mirando primero la imagen de la villa y luego a Javier. No alzó la voz. En ciertos círculos de Madrid, la decepción educada pesaba más que cualquier grito. Necesito saber si Costa Serena se presentó usando un respaldo patrimonial que no correspondía, dijo. Javier se ajustó el puño de la camisa, un gesto pequeño que Elena le conocía bien. Lo hacía cada vez que intentaba ganar tiempo. Eduardo, no exageremos. La villa forma parte de nuestro entorno familiar. Elena y yo somos matrimonio. Don Álvaro abrió otra carpeta, más fina, y la colocó sobre la mesa. El matrimonio no transfiere propiedad. La autorización del señor Montes era operativa, limitada y revocable. Desde esta noche queda suspendida. Mercedes se levantó con una brusquedad que hizo moverse las copas. Usted no puede entrar en esta casa a dictar órdenes. Álvaro no la miró con dureza. Eso la irritó más. No dicto órdenes, doña Mercedes. Comunico decisiones de la titular. La palabra titular dejó la sala sin aire durante unos segundos. Lucía bajó la mirada hacia su servilleta. Javier, en cambio, miró a Elena como si por fin se entendiera que no estaba frente a una esposa dolida, sino frente a la mujer cuyo silencio había sostenido su personaje durante años. Álvaro continuó. A partir de ese momento, Javier no podría autorizar pagos de mantenimiento, cambiar códigos de acceso, ni utilizar imágenes de la villa en presentaciones comerciales. Las cuentas vinculadas al Fondo Salvatierra serían auditadas. Cualquier miembro de la familia Montes que permaneciera en la vivienda debía firmar un reconocimiento de uso permitido, no de propiedad.
Un tío de Javier murmuró algo sobre humillación. Elena lo oyó, pero no apartó la vista de Mercedes. No estoy humillando a nadie, dijo. Estoy devolviendo cada cosa a su nombre. Lucía se incorporó despacio. Su rostro ya no tenía la seguridad de la noche anterior. Javier, tú me dijiste que esta casa era tuya. Él no respondió. Y esa falta de respuesta hizo más daño que una confesión. Lucía comprendió en público que no había sido invitada a una vida nueva, sino a una mentira decorada con mármol. En ese momento, el móvil de Eduardo volvió a vibrar. Él leyó un mensaje, salió unos pasos hacia el ventanal y habló en voz baja. Todos esperaron, incluso Mercedes, que hasta entonces había intentado sostener la escena con la espalda recta, pareció envejecer mientras miraba el mantel. Eduardo regresó a la mesa. La reunión de expansión de Costa Serena queda suspendida hasta que recibamos una aclaración formal sobre el uso de activos ajenos en la documentación de confianza. Javier palideció. Eduardo, dame 48 horas. No son horas lo que falta, Javier. Es claridad. El golpe no fue ruidoso, fue peor. Fue administrativo, frío, irreversible, la clase de caída que no rompe platos, pero sí abre expedientes. Javier miró a Elena. Por primera vez aquella noche no intentó ordenar, convencer ni corregirla. Solo bajó la voz. Elena, por favor. Si esto sale completo, pierdo Costa Serena, pierdo socios, pierdo todo. Ella sintió una tristeza seca. No satisfacción, no venganza. Solo la confirmación de que él seguía hablando de lo que perdía. Lo perdiste cuando creíste que mi silencio también podía administrarse. Mercedes dio un paso hacia su hijo. Clara, basta. Elena la corrigió sin elevar la voz. Elena, mi nombre es Elena Salvatierra. La rectificación fue pequeña, pero todos la sintieron. Mercedes había usado el nombre equivocado por nervios o por costumbre de no verla del todo. Elena no lo dejó pasar. Álvaro sacó entonces un último documento. También comunicamos que la señorita Lucía Robles deberá abandonar la vivienda esta noche. Su acceso al dormitorio principal quedó registrado mediante una credencial entregada por el señor Montes. Lucía se volvió hacia Javier. ¿Vas a permitir esto? Javier cerró los ojos. Había evitado esa elección durante meses. Ahora ya no era una elección, era una consecuencia. Lucía, será mejor que vayas a un hotel. Ella soltó una risa breve, húmeda, rota. Un hotel. Después de decirme que ella necesitaba el apellido Montes, más de lo que tú necesitabas el dinero Salvatierra. Sicorí. La frase cayó sobre Javier como una puerta cerrándose. Mercedes se llevó una mano al pecho, no por sorpresa, sino porque aquella verdad había sido dicha delante de los demás. Elena no se movió. Solo recogió el batín, que había llevado doblado dentro de una funda, y lo puso sobre la silla vacía. Nadie duerme esta noche en mi habitación, dijo. Mañana empieza la auditoría, y desde ahora nadie entra en esa puerta sin mi permiso. Cuando salió de la villa, Carmen la acompañó hasta la entrada. No dijo nada. Solo le entregó una llave antigua de latón. Elena la reconoció al instante. Era la llave original del despacho de su padre. La llave antigua del despacho de su padre se pesaba poco, pero Elena la sostuvo toda la noche sobre la mesa del piso de Recoletos, junto al batín doblado y a la carpeta azul de don Álvaro. No sintió victoria. Sintió cansancio, una tristeza limpia y también algo nuevo, silencio sin miedo. La auditoría empezó 3 días después. Javier dejó la villa de La Moraleja sin hacer escándalo. Se mudó a un piso más pequeño en Chamberí, firmó la suspensión de sus autorizaciones y aceptó devolver los gastos personales cargados al fondo. Salvatierra. Costa Serena no desapareció, pero dejó de estar en sus manos. Eduardo Herrera exigió una revisión completa antes de volver a sentarse con él. Doña Mercedes tardó una semana en recoger sus cosas. Llegó con el mismo abrigo elegante de siempre, pero ya no dio órdenes. Carmen le pidió que firmara el registro de salida de varias cajas. Mercedes miró el bolígrafo como si fuera una humillación. Aún así,
firmó. Elena no estuvo presente. No necesitaba mirar cómo caía una autoridad que durante años la había hecho sentirse invitada en su propia casa. Lucía no volvió a la villa. Envió un solo mensaje a Javier y después desapareció de la empresa. Elena no preguntó más. Algunas heridas no necesitan perseguir a quienes las causaron para cerrarse. El divorcio se firmó una mañana gris en Madrid. Elena escribió su nombre completo, Elena Salvatierra. Al terminar, guardó el bolígrafo en el bolso, no como trofeo, sino como algo cotidiano. Javier quiso decir algo en el ascensor. Ella lo miró con calma. «Te amé», dijo él. «Yo también», respondió Elena. «Pero amar no me obliga a volver». Meses después, la antigua habitación principal se convirtió en una sala de lectura del Instituto Rafael Salvatierra. No quedó la cama, ni el espejo oval, ni el armario donde empezó la mentira. Solo estanterías, mesas de madera clara y una ventana abierta al jardín. Una tarde, Carmen acompañó a una joven becaria hasta la puerta. La chica preguntó si podía entrar. Carmen sonrió. «Claro que sí. Esta casa ahora es para eso». Elena escuchó desde la escalera. No lloró, solo apoyó la mano en la barandilla y respiró despacio. Aquella misma escalera donde una noche bajó con una maleta en la mano ya no era el lugar de su vergüenza. Era el camino por donde otras mujeres empezaban a subir. Hay traiciones que no empiezan en una cama. Empiezan cuando una mujer aprende a callar para que otros se sientan cómodos. Empiezan cuando su paciencia se confunde con permiso, cuando su amor se usa como llave, cuando su dignidad se trata como un obstáculo para la paz familiar. Elena no recuperó su vida porque fuera rica. La recuperó porque, en el momento más doloroso, eligió no perderse a sí misma. No gritó para demostrar fuerza. No necesitó destruir a nadie para que la verdad caminara sola. Buscó pruebas, puso límites. Él aceptó ayuda y dejó que cada persona respondiera por sus propios actos. Confiar no fue su error. Su error fue seguir ignorando señales claras por miedo a romper una historia que ya la estaba rompiendo a ella. Y esa es una lección difícil, pero necesaria. Amar no significa entregar el nombre, las voces ni la casa interior. La justicia no siempre llega con aplausos. A veces llega en forma de una firma, una puerta cerrada, una llave recuperada o una mañana en la que por fin nadie decide por ti. Y cuando una persona vuelve a pertenecerse, incluso una casa herida puede aprender a ser refugio.